Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimada Tania, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes siempre por invitarme para compartir algunas ideas, algunos criterios en este espacio. El día de hoy, con la doctora Ayllón, vamos a conversar alrededor del trabajo y el empleo en el curso de la pandemia del COVID-19, desde una mirada de conjunto. Desde luego, todos de alguna manera hemos sufrido los efectos de esta pandemia en nuestras actividades diarias y desde luego también en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en nuestras fuentes de trabajo. Así que, ¿cuáles han sido los efectos económicos de la pandemia? Bueno, o sea, de manera general, los efectos de la pandemia han sido calificados por los organismos internacionales como mucho más graves que los de la Gran Depresión del siglo pasado. Han sido efectos muy serios provocados porque grandes sectores de la economía en los países centrales han tenido que ser cerrados para evitar el contagio, para evitar la transmisión del COVID-19. Y evidentemente este cierre ha tenido que impactar en países como los de América Latina. Han bajado las importaciones de China, de los países europeos, de Estados Unidos, donde se exporta gran parte de las materias primas. Esto necesariamente ha afectado a la economía latinoamericana. Luego, toda la actividad que es, digamos, muy dinámica en América Latina, todo lo que es el turismo, restauración, hotelería, el transporte a nivel mundial se ha visto también afectado de manera muy seria. En el caso de América Latina, digamos, también la pérdida de lo que significa las remesas que mandan los migrantes que están allá, ¿no?, y que tienen sus familias aquí, que envían, ha tenido un impacto muy fuerte. Y todo este conjunto de aspectos que señaló se han dado también en el marco de una fase recesiva del ciclo económico en América Latina, que habíamos entrado, digamos, ya después de la crisis del 2008, del impacto tan fuerte que tuvo esa crisis, habíamos entrado en una fase de ralentización, y en Bolivia esto se vivía sobre todo a partir del 2014. Entonces ha sido sobre llovido mojado, ¿no? Ha sido más en rasgos generales la situación económica. Y bueno, y hablando de empleo, hablando de subempleo, ¿cuáles han sido los efectos que ha dejado o sigue dejando la pandemia? Bueno, hay también estudios de los organismos internacionales, concretamente de la OIT, que hablan que, por ejemplo, en países como, o diré en los países de América Latina, de la región y del Caribe, se han perdido horas de trabajo más o menos relativas a 31 millones de trabajadores, ¿sí? Esto quiere decir que es como si 31 millones de trabajadores hubieran dejado de trabajar, ¿no? Entonces, esto se ha producido por distintas causas. Yo veo, por ejemplo, en los trabajos que hago aquí de manera específica, concreta, en el sector de la industria, lo que me dicen los industriales es que en muchos casos se han visto obligados a cerrar turnos de trabajo, a reducir la plantilla, a dar vacaciones, a invitar al retiro voluntario, en fin, una serie de medidas, a dejar de contratar a todos los que eran trabajadores subcontratados, temporales, con una caída en la demanda de sus productos en algunos casos y en algunos sectores de hasta en el 80%. Por ejemplo, hay algunas actividades dedicadas a proveer a todo lo que es el ámbito de la diversión, ¿no? En servicios, en alimentación, que se han visto prácticamente en cero.
Entonces, hay otros sectores que han sufrido menos este impacto, por ejemplo, el de alimentos básicos, pero en alimentos básicos han tenido que cerrar horarios, ¿no? Las ventanas de comercialización también se han ido cerrando, y todo eso ha impactado y ha generado un fuerte incremento del desempleo y del subempleo, ¿no? Se han reducido las horas laborales y también no solamente el impacto ha sido, por una parte, un aspecto que hay que señalar antes, es que este impacto, como se está viendo, no ha sido el mismo en el sector, digamos, de diversión, de la restauración, de la hotelería, que por ejemplo en otros sectores que se han mantenido como sectores indispensables, por ejemplo todo lo que es el sector de producción de fármacos, de producción de todo lo que son los elementos de bioseguridad, de higiene. El impacto ha sido diverso en ese sentido y también ha sido diverso en el empleo, en el sentido de las edades. Los jóvenes han sido los que se han visto más perjudicados en términos del empleo, porque evidentemente son los que se insertan en este sector que ha sido el más golpeado, que es el sector de servicios, el sector de la restauración, de la hotelería, en fin. Y también se ve, o sea, los análisis, los estudios muestran que son las mujeres las que se han visto más perjudicadas que los varones, ¿no? en esta situación, porque las mujeres son las que tienen una presencia más alta en el empleo en todo lo que es el sector terciario, ¿no? Y también son las que trabajan más atemporal, porque tienen que conjugar muchas veces las tareas del hogar con el trabajo remunerado, ¿no? Y el trabajo doméstico, yo creo que en el caso de las mujeres ha tenido un impacto muy grande, porque por el miedo al contagio las amas de casa han dejado de contratar todo tipo de servicio de esta naturaleza, ¿no? Entonces, podemos decir por una parte, sintetizando, que ha habido un impacto muy significativo, pero que este impacto también ha sido desigual, ¿no? ¿Y cómo han cambiado los espacios de trabajo, las condiciones laborales, los horarios, la estadía en la fuente laboral? Esto es interesante. O sea, han habido varias estrategias que se han utilizado, ¿no? Ha habido, por ejemplo, el teletrabajo, que ha sido un recurso que ha sido muy utilizado a nivel mundial, pero también en América Latina y Bolivia, ¿no? En términos de datos así, por ejemplo, de un 3% que significaba el trabajo a distancia antes de la pandemia, en la región ha pasado más o menos a un entre 23 y 25%, ¿no? Yo cuando hago entrevistas a los patrones del sector industrial, ellos me dicen que todo lo que ha significado la gestión administrativa, contabilidad, recursos humanos, logística, todo esto se ha ido a teletrabajo, ¿no? Lo que ha significado, otra cosa importante, también se han cerrado las tiendas, se ha cerrado se ha cortado esa relación física con los clientes, eso ha llevado, digamos, a una reinvención y una reorientación de toda la política de gestión de ventas, y eso ha significado un cambio en la organización del trabajo, ¿no? Se ha dado lo que decía antes, la reducción de turnos, la reducción del número de trabajadores, la reestructuración incluso de las propias instalaciones o la readecuación, que en algunos casos ha significado el cierre de las industrias por un mes, en fin, para poder adecuar a la nueva situación. Para espaciar el trabajo, sobre todo para espaciar y para reducir los riesgos, ¿no? Y esto, bueno, ha tenido un impacto, por ejemplo, o sea, solo como ejemplo, este cambio por ejemplo, el tiempo de trabajo en el que uno podía, o diríamos, el tiempo en que uno podía movilizarse para el trabajo se ha reducido, sobre todo en las cuarentenas rígidas, en las cuarentenas flexibles. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que los patrones han organizado el trabajo ya no, digamos, en términos de la jornada laboral, sino más bien en términos de determinadas metas, ¿no? Y esto ha intensificado el trabajo porque en menos horas han tenido que producir más los trabajadores. Bueno, desde la mirada de los patrones yo creo que ha sido el descubrimiento de que
obreros pueden hacer más de lo que realmente hacen, pero desde la mirada de los trabajadores esto ha significado una intensificación del trabajo que además se ha visto abultada por todo lo que significa establecer toda esta carga que trae, digamos, el hacerse cargo de todo lo que es el cuidado, la bioseguridad, el baño continuo, lavado de manos, limpieza de espacios de trabajo, de superficies, ¿no? Y la ansiedad y el miedo, ¿no? O sea, que han cambiado un poco el ambiente de trabajo. Bueno, como dices, ha surgido el famoso teletrabajo, trabajo a distancia, las plataformas, etcétera, etcétera, que también han invadido espacios que pertenecen al hogar, espacios domésticos, etcétera, etcétera. Pero esos son los trabajos y los empleos que se han generado durante esta pandemia, ¿verdad? Sí, o sea, el teletrabajo al inicio, los trabajadores lo que pensaban, estaban muy contentos, eso es algo que yo noté también, porque decían, bueno, vamos a trabajar en la casa y ya no tenemos que trasladar ni nada, en fin. Pero al final, o sea, esto ha supuesto pues un cambio en todas las formas, digamos, de desplazamiento y de vivir el trabajo en una casa que de pronto se ha convertido en oficina, en escuela, con los niños, con la esposa. Esa dinámica, ¿no?, ha incrementado la violencia doméstica, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a las estadísticas, porque tener ahí los niños encima de la cabeza y uno tener que cumplir con determinadas metas, objetivos en el trabajo, al final se ha vuelto denso también sobre todo para las mujeres, ¿no?, que tienen que hacerse cargo de todo lo que es el trabajo de cuidado, que además valga aclarar que se ha intensificado duramente con la pandemia, porque hacer un mercado se convirtió en un drama. Hacer un mercado era realmente una tarea que antes la hacíamos las mujeres, qué sé yo, hasta paseando la hacíamos en 2 horas, 3 horas, pero ahora era una tarea de 6, 7 horas, porque llegabas a la casa y había que limpiar y ordenar cosa por cosa y desinfectar. Entonces, una sobrecarga de trabajo que se ha cruzado, digamos, con instalar la oficina en el domicilio, ¿no? Esto ha traído una serie de consecuencias. Además, esto de que muchos trabajadores se quejaban de la falta, digamos, de la invasión de la vida privada, porque evidentemente, o sea, los patrones están todo el tiempo conectados con uno y finalmente empiezan a invadir la vida privada. Un reclamo de ellos era el derecho a la desconexión, es decir, que el jefe no se enoje y sepa que hasta cierta hora uno está conectado y de que después tiene derecho a la vida privada, ¿no? Ese es un factor que se ha notado y que se ha visto a nivel mundial con el teletrabajo. Ahora el trabajo con las plataformas evidentemente se ha ampliado mucho con esto de que han cambiado los canales de comercialización, de distribución de servicios, de productos, en fin, con la pandemia, y ahí se ha instalado y ha crecido lo que se puede llamar como un proletariado, ¿no?, un proletariado digital, ¿no?, un proletariado digital que está, digamos, organizado alrededor de estas plataformas y que realiza una serie de tareas y presta una serie de servicios, ¿no?, como los servicios de Uber, ¿no?, todo lo que significa pedidos ya, las entregas, todo esto, pero también un proletariado que se ha visto demandado para la realización de pequeñas y parceladas tareas dentro de estas plataformas. Bueno, este trabajo se caracteriza por ser un trabajo precario, un trabajo en el que no se reconoce el estatus de asalariado de los trabajadores, no se reconoce los derechos ni los beneficios, se los trata como a trabajadores independientes, con mucho despotismo de los algoritmos, que también es un término que se ha puesto muy, muy de moda en la jerga de los especialistas, el despotismo de los algoritmos, porque son finalmente los que controlan el ritmo del trabajo, los que distribuyen tareas, los que asignan, ¿no? Y ya se hizo una relación mucho más alienada del trabajador respecto de su puesto de trabajo. Entonces podemos decir que también durante la pandemia se ha expandido este trabajo precario, ha sido otra de las características, ¿no? Y con respecto a los trabajadores esenciales, por ejemplo, en el campo de la salud, la distribución de los medicamentos,
la distribución de los alimentos, los recogedores de basura. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, estos trabajadores esenciales son los que necesariamente tenían que ir a su puesto de trabajo, es decir, no podían hacer el teletrabajo, ¿no? Porque hay que aclarar además que el teletrabajo, por sus características, ha podido ser aplicado en un sector de trabajadores que tienen cierto nivel de formación, que hacen cierto tipo de ocupaciones, sobre todo trabajo de escritorio, de diseño, ¿no? Pero no así, digamos, a los trabajadores que trabajan de manera directa con el proceso productivo en las fábricas, en los espacios laborales, ¿no? Es interesante también ver que el teletrabajo ha beneficiado sobre todo a los trabajadores blancos más que a los trabajadores de color, ¿no? Porque son generalmente los menos favorecidos con el nivel educativo. Entonces se puede decir que haya habido una segregación también en la posibilidad de llegar a tener la enfermedad, ¿no? La gente que tenía mejor formación, una posición más privilegiada dentro de la división del trabajo y todo se ha visto beneficiada en términos de riesgo de COVID. Pero una gran parte de los trabajadores han quedado expuestos, que son estos trabajadores esenciales. Entonces, estos trabajadores esenciales pues han enfrentado, yo creo que uno de los rasgos que uno descubre a través de las investigaciones que se han realizado y de las que uno también realiza es el miedo, ¿no? El miedo al contagio, el miedo a poder contagiar a los propios familiares, el miedo a poder también enfermar, ¿no? Y vivir en una continua zozobra. Entonces, esta es una característica, cuando se hacen estudios, por ejemplo, entre los médicos, se ve que la mayor parte de ellos han tenido temor a ser, por ejemplo, estos enfermos que no manifiestan la enfermedad, ¿no? Que no tienen los síntomas, los asintomáticos, ¿no? Y además se han visto obligados en muchos casos a trabajar en situaciones límite, es decir, a no contar con los elementos y con los implementos necesarios para enfrentar a la pandemia. En salud eso se ha visto mucho en América Latina y también se ha visto en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales a considerar. Después el otro es la capacidad que ellos han tenido y la necesidad, y además han estado forzados a reinventarse, ¿no? Y a renovar inmediatamente todo lo que significan sus formas de gestionar el propio espacio laboral y la propia relación con los otros colegas, ¿no? Eso también ha significado un desafío bastante significativo entre ellos. Esto que decía antes, o sea, se les ha intensificado la jornada laboral, digamos, en términos de todo lo que es el cuidado para no contraer ni para poder contagiar el COVID-19, ¿no? Después han tenido también que readecuarse a los cambios en los horarios de trabajo, en los turnos. Yo creo que han vivido una situación para ellos inédita, ¿no? Y que no es muy considerada ni tomada en cuenta a la hora de hablar sobre los efectos, digamos, en el trabajo que han vivido estos trabajadores, ¿no? Y Tania, ¿cómo podemos analizar y considerar cómo ha reaccionado el Estado? Bueno, para ver cómo ha reaccionado el Estado. Un caso interesante aquí para ver en esto de los trabajadores esenciales es el caso de los trabajadores de basura, que recogen la basura, ¿no? Donde se ve, digamos, ellos son trabajadores municipales, o sea, trabajan en un espacio estatal. En Cochabamba, ellos son los que han enfrentado situaciones muy precarias, muy difíciles para hacer sus tareas, porque en primer lugar se ha intensificado su trabajo, se ha vuelto mucho más riesgoso. Ellos han tenido que efectuar esas tareas en muchos casos sin contar con los implementos necesarios para poder llevar adelante. Han tenido varios enfermos, han tenido compañeros muertos, ¿no? Y la política laboral de esta parte periférica del Estado
no ha mejorado, ni ha dado las facilidades, digamos, para que esto no suceda, ¿no? Cuando los compañeros denunciaban, por ejemplo, que había un trabajador con síntomas, los que dirigen la empresa municipal hacían oídos sordos, y esto ha provocado que haya mucho contagio, ¿no? Y no se considere, por otra parte, la gravedad de la situación ni se dote de los implementos necesarios. Tampoco se ha puesto más trabajadores a llevar adelante este servicio, sino que se ha sobrecargado las tareas, ¿no? Y ese ha sido un rasgo, por ejemplo, que se ha notado y del que nosotros tenemos conocimiento porque hemos levantado testimonios, ¿no?, en el sector municipal. Pero después, si uno ve en el caso concreto de otros países y también ve el caso de Bolivia, lo que se nota es que el Estado, por una parte, ha implementado una serie de normativas, ¿no?, tanto en las cuarentenas rígidas como en las flexibles, y luego, ¿no?, para que finalmente se preserve el empleo, se dé mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, pero la norma más bien ha sido el incumplimiento por parte de la patronal. Ellos dicen que evidentemente han tomado medidas, que han gastado, que han implementado todo esto, pero por otra parte está el testimonio de los trabajadores, la queja, las movilizaciones de los trabajadores en este sentido, ¿no?, la denuncia de muertes, en fin. Entonces hay una pugna, ¿no?, que el Estado la ha dirimido a favor de la patronal, porque lo que se ve es que no se ha sancionado de manera seria a los patrones cerrando sus fábricas, en fin, sino que ellos y además se ha dado en un periodo en el cual, digamos, la correlación de fuerzas estaba más a favor de los empresarios. Entonces, esto se ha caracterizado sobre todo por un papel muy ambiguo del Estado, y esta ambigüedad finalmente ha terminado sirviendo a la patronal, ¿no? Y para terminar el programa, Tania, bueno, habrán lecciones que hemos aprendido. ¿Qué tipo de enseñanzas nos deja la gestión de la pandemia, particularmente en relación a todo lo que son las condiciones de trabajo y empleo? Bueno, yo creo que el trabajo, el empleo, el estudio del trabajo y el empleo, y de lo que ha pasado con esto en el curso de la pandemia, es una puerta de entrada, ¿no?, para ver finalmente cómo en una situación límite, porque es una situación límite en la que está en riesgo la vida y la preservación del ser humano a nivel global, los seres humanos, en lugar de hacer, ¿no?, un núcleo, un cierre, digamos, que trate de proteger al conjunto de los seres humanos para evitar, para preservarnos a todos, ha convertido, y yo es lo que considero, ¿no?, a la pandemia en una ocasión fundamentalmente para enriquecimiento, ¿no?, de ciertos sectores empresariales. Eso ha sido muy notorio, ¿no?, en todo lo que significa medicamentos, provisión de insumos, información, vacunas, en fin, ¿no? Pero también, digamos, ha sido la ocasión para que se prolifere el desempleo, los despidos, el trabajo precario, ¿no?, y se deje, podemos decir, en la calle y a su suerte, en una situación muy seria, ¿no?, a gran cantidad de personas, ¿no? Y esto porque evidentemente las relaciones sociales en el capitalismo están mediadas y son relaciones mercantiles, ¿no?, en las cuales finalmente si un trabajador no tiene un equivalente en el mercado, o sea, simplemente va a perder el trabajo, ¿no? Entonces, mientras esas relaciones sean las que predominen en la sociedad, o sea, cualquier discurso ético, ¿no?, de buena voluntad, queda fuera de contexto, ¿no? Y yo creo que esa es la lección, no solo en términos de las relaciones entre los hombres, sino también en términos de las relaciones de los hombres con la naturaleza, ¿no?, y cómo la estamos destrozando al punto en el que estamos generando tal desequilibrio que finalmente estamos negando nuestra propia existencia como seres humanos. Yo creo que es en esos dos sentidos que es importante seguir reflexionando.
Muchísimas gracias, Tania. Pues gracias a ustedes. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Tania Ayllón Gómez del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE y conversamos alrededor del trabajo y el empleo en el curso de la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva, una mirada de conjunto. Hay mucho que conversar alrededor de los efectos que sigue dejando esta pandemia, aunque en estos tiempos pareciera que nos ha dado una suerte de tregua. No hay que bajar la guardia y seguir cuidándonos. Así que esperamos que el tema haya sido de su agrado, estimados televidentes. Les agradecemos por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.